Vamos a meditar el día de hoy, vamos a meditar en Primera de Juan, Primera de Juan 1, del 5 al 10, ¿sí? Pero siempre es importante tener un poquito de contexto histórico al respecto de qué es lo que se trata toda esta carta. Y es que Juan escribe a iglesias, no nos hablan o no queda claro exactamente a qué, pero es un conjunto de iglesias a las cuales estaban enfrentando un problema de carácter espiritual, ¿sí? Un problema donde había un grupo de personas que estaban introduciendo diferentes enseñanzas que iban en contra de lo que finalmente deberían de estar enseñando, ¿sí? Estas enseñanzas o cuestiones místicas, incluso algunas de ellas, ellos se hacían llamar como los iluminados, ¿no? que estaban, y ellos eran los que estaban infiltrando estas enseñanzas o falsas enseñanzas en las iglesias. Por lo tanto, Juan se ve pues en la necesidad de poner un alto y de escribir esta carta para esas iglesias y que no fueran desviadas, ¿no? Estas personas, ¿qué era lo que enseñaban estas personas? Bueno, enseñaban que el espíritu era divino y perfecto, y que el cuerpo pues era completamente malo y sin importancia. Por lo tanto, ellos decían, pues tú puedes hacer y deshacer lo que quieras con tu cuerpo, ¿sí? El espíritu es el que realmente es perfecto y es divino, y entonces pues no importa si tú cometes faltas o si cometes pecado contra tu cuerpo, realmente no te va a afectar espiritualmente. Entonces ellos llegaban y decían, ustedes son espirituales, ¿no? Ustedes son espirituales, ¿verdad? Entonces ustedes no pueden pecar. Realmente pues no podrían pecar porque pues ustedes son espirituales, porque su espíritu es perfecto y lo que hagan con su cuerpo pues no importa. Entonces la iglesia, las iglesias estaban cayendo en esa trampa, y por eso Juan, pues al enterarse de esto, ve la necesidad de confrontar estas pues mentiras, podemos decir, estas herejías. Juan pues nos habla un poquito de lo que es Dios, que se autorrevela a nosotros, y habla de la luz, pues por su naturaleza se comunica y se hace visible. Por lo tanto, Dios no es un ser oculto o secreto. Él se ha manifestado para ser conocido por la humanidad, por cada uno de nosotros, y lo hizo de la manera más clara posible cuando el Verbo se hizo carne. Podemos ver en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios quiso que lo conociéramos, hermanos, y por eso Él en Juan 1:14 lo relata de esta manera, Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, otra cosa importante antes de entrar a lo que es Primera de Juan 1, 5 al 10, es que Juan no está escribiendo algo que le contaron, no está escribiendo algo que escuchó de otros, sino que Juan aquí nos dice, de hecho en Juan 1:1, Primero de Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, ¿sí? Al Verbo de vida. Juan escribe desde la experiencia directa. No predicamos fábulas, ¿sí? Juan no está predicando tampoco una fábula aquí, predica la realidad histórica, de la misma manera que aquí predicamos la realidad histórica de que Dios se hizo carne en Jesucristo para darnos vida y limpieza del pecado. Entonces, en estos versículos podemos ver que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Juan dice que Dios es santo, puro, perfecto, y en esa santidad tiene autoridad sobre todo, incluyendo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Entonces, además, estos falsos maestros enseñaban, pues podemos observarlo a través de estos versículos, tres mentiras, ¿sí? Tres mentiras que, si prestamos atención, hay una palabra que se repite 3 veces, o 2 palabras realmente, ¿sí? Si decimos.
porque eso era lo que decían estos falsos maestros. Si decimos, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos ahorita en eso. Si decimos, dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, estos falsos maestros llegaban diciendo: yo estoy en comunión con Dios, yo tengo experiencia espiritual y soy un cristiano maduro, ¿sí? Pero sus vidas realmente eran un desastre. Sus vidas vivían en inmoralidad, vivían en pecado, de manera habitual. Ellos practicaban literalmente el pecado y decían que eso no importaba. Y de alguna manera podemos decir que esto sigue pasando al día de hoy, ¿sí? Seguro estoy que más de alguno conocemos casos de personas que dicen: pues yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿sí? Y están aquí y alaban a Dios y levantan sus manos y se muestran muy espirituales aparentemente. Sin embargo, saliendo de aquí o de la iglesia, o a partir del lunes, si ustedes lo quieren ver así, ya están viviendo de otra manera. Se le llama de alguna forma doble moral, ¿no? Están viendo un contenido que no deberían de ver. Están escuchando seguramente cosas que no deberían de escuchar, ¿sí? Están teniendo de alguna manera relaciones con personas que desagradan a Dios. Están robando en su trabajo, están mintiendo a sus familias y se dicen a sí mismos: bueno, yo soy cristiano de todas formas, Dios sabe en mi corazón que lo amo. Juan dice que si haces esto, ¿cómo marca aquí o cómo dice? Dice que somos ¿qué? Somos mentirosos. Y no podemos estar en luz el domingo y vivir en tinieblas el resto de la semana. No puedes vivir en luz por un par de horas y el resto de tu vida estar en tinieblas. Así no funciona, no podemos vivir de esa manera, ¿no? Versículo 8, vamos a ver esta otra mentira. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Estos falsos maestros se presentaban a sí mismos como perfectos, como de alguna forma un ejemplo a seguir, ¿no? Y hoy vemos esto principalmente también en las redes sociales, los podemos ver. Un montón de gente que de alguna manera dice tener la verdad, hablan muy bonito. Hay cristianos que construyen una imagen perfecta en Instagram, que todo es bonito, todo es espiritual, todo es bendición, pero en lo privado, pues la realidad es diferente. La ira, la lujuria, la envidia de lo que otros tienen y ellos no, la crítica constante, y dicen: bueno, pues todos cometemos errores. Yo no soy un pecador tan grave o tan grande, mis problemas no son tan serios como los de otras personas, yo no estoy pecando de esa manera. Y eso le llamamos autoengaño, ¿sí? Aquí Juan le llama autoengaño. Y Juan dice que si crees esto, pues te estás engañando a ti mismo solamente, ¿no? Porque la verdad no está en nosotros. La tercera mentira, dice en versículo 10: si decimos que no hemos pecado, pues lo hacemos al mismo tiempo a Él mentiroso, ¿no? Y hoy vemos esto mismo también en personas que dicen: bueno, yo nunca he hecho nada malo, mi conciencia está limpia, no necesito perdón, no necesito cambiar, yo no necesito un Dios, yo no necesito un Salvador, yo estoy bien. Ve y predícale a aquellos que andan bien mal, ¿sí? A mí no me hace falta nada, yo estoy bien con Dios, ¿sí? Y sí, seguramente más de alguno conocemos a personas que dicen esto, ¿no? Que se justifican constantemente.
incluso diciendo, bueno, ese comentario hiriente que le hice a la otra persona, pues él se lo merecía, él se lo buscó, él me hizo esto, él me hizo lo otro. Esa mentira que dije, pues también fue por una buena razón, ¿no? No lo dije nomás por decirlo, pues es que si no, pues iba a pasar algo muy grave. Mejor, mentiras piadosas les llamamos por ahí, ¿sí? Ese dinero que tomé, pues realmente me lo debían, yo lo trabajé. Y cuando haces eso, pues estás rechazando la verdad de Dios realmente. Romanos 3:23 dice claramente: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, si nosotros decimos ese tipo de comentarios o hacemos ese tipo de afirmaciones, realmente estamos haciendo a Dios un mentiroso. Y de alguna manera, nos guste o no, seguramente algunas veces hemos llegado a hacerlo, ¿no? Pero pues, ¿qué hacemos ahora entonces? Si todos hemos mentido, si todos hemos vivido de alguna manera o en algún momento de nuestra vida una doble vida, si todos hemos sido engañados por nosotros mismos o por otros, ¿qué hacemos? ¿Ya estamos perdidos? ¿O no hay esperanza? Gracias a Dios que sí la hay. Y Juan nos muestra el camino correcto. En el versículo 7, regresamos un poquito, el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la verdadera vida cristiana no es fingir, no es pretender ser perfecto. La verdadera vida cristiana es reconocernos pecadores, en principio de cuentas, reconocer que pecamos, reconocer que somos pecadores, que caminamos en la luz de Dios. Es ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con Dios. Es permitir que la santidad de Dios ilumine lo que está mal en nosotros y que podamos de alguna manera reconocerlo a través del Espíritu Santo, arrepentirnos y pedir perdón. Y es ahí, el versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la palabra confesar, ¿sí? Es interesante cómo la palabra confesar, en el griego original, la palabra es homologueo, que literalmente significa decir lo mismo. Por lo tanto, es decir lo mismo que Dios. Entonces, no podemos excusarnos o poner pretextos, no podemos minimizar. Si nosotros estamos de acuerdo con Dios, lo que Él dice que es pecado, pecado es. Y entonces podemos estar de acuerdo con Dios. Si andamos en luz, podemos estar de acuerdo con que lo que Él dice que es pecado y lo que Él nos hace conscientes de que hemos pecado, nosotros no debemos de autoengañarnos, sino nosotros debemos estar de acuerdo con Él y reconocer ese pecado y decir, sí, eso que hice fue pecado, eso que pensé fue pecado, eso que vi está mal, es pecado, eso que oí debo de evitar. Pero ¿qué pasa? Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel a su promesa y porque es justo. Jesús ya pagó el precio de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, y eso no nos da licencia de seguir pecando, ¿sí? Eso nos hace reconocer que somos inmerecedores, reconocer que debemos
seguir a aquel que nos amó y por gratitud hacer lo que Él nos pide hacer. Jesús fue castigado en nuestro lugar. Todo el castigo que nosotros merecíamos, Él lo recibió. Entonces, en cuanto Dios nos perdona, en cuanto nosotros reconocemos que somos pecadores, aceptamos esa parte, no nos justificamos, nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone, porque estamos en lo mismo, diciendo lo mismo que Él. Pues Él nos perdona y estamos siendo ahora perfectamente justos en Cristo Jesús. No por nuestras obras, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él ya pagó por nuestras faltas. Permítanme usar la siguiente metáfora para tratar de explicar esto un poco mejor. Imagina que entras en una habitación a medianoche con una pequeña vela y miras alrededor de ese lugar. Todo parece estar bien, todo parece estar limpio. Las paredes se ven bien, el piso se ve bien, todos los muebles aparentemente están en su lugar, en orden. Pero entonces amanece y entra la luz del sol por la ventana y de repente cada partícula de polvo que ahí había suspendida en el aire se hace visible. Ese polvo que no podíamos ver a simple vista con esa luz en la oscuridad, ahora brilla claramente bajo la luz que entra por la ventana, todo ese polvo, ¿sí? Y la luz no creó el polvo ahí había estado, pero no lo habíamos visto, ¿sí? Sino que la luz lo reveló. Y así es con la vida cristiana. Cuando la luz entra en tu corazón, cuando la luz entra, no es para castigarte, no es para acusarte, no es para no es para castigo, es para mostrarte lo que está ahí, lo que realmente está ahí, el pecado que habías ignorado, el pecado que habías dejado de lado, el orgullo que no querías ver, la falta de perdón que guardabas, o el pecado que escondías. Entonces, el caminar en luz no es fabricar una habitación perfecta, es permitir que esa luz del sol de santidad de Dios entre para que podamos ver la suciedad que hay en nosotros todavía y confesarla de esta manera, reconocerla y confesarla y dejar que su gracia y su poder nos transforme y limpie cada rincón de nosotros, que saque a la luz todo eso que no hemos permitido, que tenemos ahí todavía guardado, ese orgullo, esa soberbia, esa falta de perdón que nos está lastimando tanto. Entonces, no somos salvos por ser perfectos, somos salvos porque estamos unidos a Jesús, que es perfecto. La vida cristiana, les repito, no es fingir, sino ser transparente ante Dios, ¿sí? Transparentes ante Dios. Es arrepentirse y confesar cuando caemos. Es confiar en que la sangre de Jesús nos mantiene limpios. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestra falta, ir ante Él, exponer, confesar nuestros pecados a Él. Y dice la palabra que Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de esa manera poder tener comunicación con Dios de una manera más transparente. ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? Esa sería la pregunta para reflexionar y de alguna manera llevarnos, ¿sí? ¿Cómo está nuestro caminar el día de hoy? Y cuando la Biblia habla de andar en luz, nos habla de no esta luz, sino de andar en el camino de Dios, pero andar cómo es tu estilo de vida. ¿Andas conforme la luz de Dios o andas conforme las tinieblas? Con claridad. Con claridad. Entonces, ¿cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Estás viviendo en claridad, en transparencia, o estás fingiendo en algún área de tu vida? ¿Hay pecado acumulado que necesitas confesar? Hoy Dios te invita a salir de las sombras a su luz admirable, a confesar tu carga y a disfrutar del perdón total que solo su luz te puede dar, porque Dios es luz. Me gustaría terminar con este versículo, Mateo 11, 28, 30. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, si estás trabajado, si estás cargado, si hay algo que está limitando tu comunión con Dios, si hay algo que está limitando tu caminar, tu estilo de vida, que esté siempre en luz. Dice el Señor: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Lleva todas tus cargas delante de Él. Lleva todo ese pecado, ese rencor, ese resentimiento, ese orgullo, esa falta de perdón a sus pies. Confiésale a Él. Arrepiéntete de tus faltas y acepta su perdón.